Acompáñanos, porque aquí comienza Quilicura Teatro Podcast, un espacio en donde encontrarás interesantes y entretenidas conversaciones junto a nuestros creadores y protagonistas. Llega hasta tus oídos todo sobre nuestros festivales y ciclos de teatro. Que no se te olvide, Quilicura Teatro Podcast, un punto de encuentro pensado para ti. En el primer episodio de nuestra segunda temporada nos acompaña la destacada actriz, académica y directora Paulina Urrutia. Es parte de Quilicura Teatro Juan Radrigán 2022 gracias a Mentes Salvajes, montaje dirigido por Víctor Carrasco. Juan Radrigán es emblemático en la historia del teatro chileno, primero por sus orígenes, porque no corresponde como al escritor académico ilustrado, sino que era una persona del pueblo, un obrero, que desarrolló toda su dramaturgia básicamente a partir de su propia experiencia de vida y de que es muy loco lo que tenía Radrigán, porque él en el fondo aprende a escribir, aprende a hablar a través de la Biblia, porque digamos, un evangélico, fue formado en esa cultura religiosa, y por lo tanto bueno, eso habla mucho de su dramaturgia, una dramaturgia testimonial, una dramaturgia que cuando uno la lee realmente uno está viendo más que personajes, personas, uno percibe realidad en sus textos, pero al mismo tiempo con una poesía, con un nivel de metáfora, de alegoría, que es verdaderamente única. Fue un dramaturgo además muy inspirador en el sentido de que su obra estimuló a muchos, además hizo muchos talleres de dramaturgia a escribir, porque justamente por lo mismo, porque no era un letrado, no era esa sensación de que todos podíamos escribir, que es una sensación que ocurre mucho en el teatro, ¿no es cierto? Nosotros que tenemos esta arte que es la más humana de todas, ¿no es cierto? Muchas personas dicen que nosotros no hacemos arte porque todo el mundo puede actuar, entre comillas, pero en el fondo eso fue Juan, es un autor de la vida y un autor con una capacidad de crítica de la realidad, también con mucha esperanza, bueno, muy religioso, ¿no? Por lo tanto, siempre esperando algo mejor. Sus obras están llenas de vida, de ilusión, de poesía. Y como te decía, además fue muy inspirador de grandes dramaturgos hoy día, que son jóvenes dramaturgos contemporáneos, porque crecieron a su alero. Uno de los grandes es justamente el autor de La Mala Clase, de la compañía La Mala Clase, que es ahora no me voy a acordar cómo se llama. Eh, claro, que es un típico Radrigán chico, ya me acordaré ya. Pero realmente, bueno, yo tengo muchas historias ligadas a Juan, en el sentido de que yo el primer libro de teatro que recibí fue justamente fueron sus 11 primeras obras, un teatro completo hasta esa época, que eran 11 obras hechas por Séneca. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar algunas obras con él unas obras inéditas que estaba probando. Siempre bueno, era una persona muy cercana, y tuve la oportunidad muchas veces de conversar con él y de compartir con él como persona, además un tipo muy agudo, muy irónico, muy sarcástico, eh, muy, muy atractivo y encantador para poder conversar.
pese a que era muy parco, uno encontrándole justamente ese lado como de humor que tenía, la verdad es que era encantador. Fue una gran pérdida además porque partió muy luego, muy joven. Bueno, uno de los grandes creadores del teatro chileno contemporáneo, sin lugar a dudas. Generalmente era muy parco, hablaba muy poco, pero la beta que tenía era esta agudeza, ¿ah? Era, el sentido del humor era irónico, era sarcástico, no era chistoso, no, era un tipo que siempre tenía algo que decir, alguna punta que tirar, pero siempre con mucho humor. Es la gracia del humor de la gente inteligente, aguda, pero claro, era un tipo más bien irónico, no gracioso. Lo que Ujú. pasa es que sí era muy gracioso lo que decía, porque siempre era para opinar respecto a algo, siempre tenía opinión de todo, de lo que veía, de lo que hacía. eh, en todo sentido, era un tipo que tenía, era un hombre de opinión, entonces, y claro, en eso siempre había mucha burla, mucha ironía. El premio que lo recibió, el premio nacional lo recibió en un gobierno de derecha, por ejemplo. Entonces decía, tenían que salir estos huevones para que me dieran el premio. Entonces, ese tipo de cosas era como, o hay cosas que seguramente muchos recordarán que lo llamaban y a cosas que te decía simplemente que no le interesaban, no, ¿para qué me llamáis para eso? No, ¿me entiendes? En cambio, yo muchas veces lo llamé, yo creo que la última vez fue cuando trabajé en el área cultural de la Municipalidad de Maipú, hace varios años atrás, estuve haciendo una reingeniería de una escuela artística que tenían, del área de teatro, y lo llamé para un examen. Entonces le dije, oye Juan, tú podrías ir, pucha, no te da lata, es muy complicado. Entonces, la típica que te decía, no, por supuesto que no. Si me llamáis para eso, encantado, pero si me llamáis para otra, ¿me entiendes? O sea, era como, habían cosas que le interesaban mucho, que le gustaban mucho, y ya en esa época estaba enfermo, o sea, significaba una pega extra, ¿cachai? Pero habían cosas que le gustaban mucho. Y lo mismo, po, era como, hoy hay una platita, y, ¿cachai? Siempre el tema de la plata que era muy importante para él, porque era como valor por su trabajo y todo, a mí me hizo muchas cosas gratis. Y lo mismo, así. Ya, pero no hablemos de plata. Y era muy raro eso en él, pero habían cosas que le gustaba, que le interesaba, o por la gente con la que estaba, y entonces eso era muy bonito porque uno lo conocía. Paulina, ¿y qué te parece que el Festival de Quilicura haya tomado su nombre? Pucha, lo encuentro emocionante porque me hace mucho sentido, es un festival muy popular, muy del territorio, y al mismo tiempo se ha convertido en una vitrina de grandes obras, de experiencias súper elaboradas, que se mezclan, ¿no es cierto?, justamente con lo local y con un público que es muy de ahí. Entonces, es muy bonito como el nombre de Juan, como te decía, no solamente un inspirador para nuevas generaciones de dramaturgos, sino también es un inspirador para que el teatro llegue al pueblo, llegue a la ciudadanía común y corriente, y la gente no sea la que tenga que trasladarse a los lugares para acceder al teatro, sino que sea en su propio barrio, o sea, que lo que ocurra en términos de creación ocurra en su propio barrio. Y en ese sentido, Juan, no podría imaginarme un mejor nombre para el Festival de Quilicura que el de Juan Rodríguez.
eres parte de la programación de Cénix con La iguana de Alessandra, dirigida por Ramón Grifero, pero en el fondo es una obra grabada. Distinto fue lo que hiciste en Mentes Salvajes, dirigida por Víctor Carrasco, ya que se trataba de una experiencia a través de Zoom, en vivo. ¿Qué balance realizas al haber tenido estas dos experiencias? Bueno, claro, primero el avance de la tecnología y de la hermandad, diría yo, de dos plataformas, una del teatro y el audiovisual, ¿no es cierto?, que permiten hoy día un registro de obra como el que tú cuentas de Cénix, ¿no es cierto? Y hoy día la mayoría de las obras que se están realizando en los teatros están teniendo un nivel de registro a ese nivel, un registro audiovisual que realmente ya es una obra audiovisual, es un discurso audiovisual que puede ser visto de una manera de muy buena calidad y además sirve en términos de patrimonio del teatro, un registro bastante más noble de las creaciones. Antiguamente, y eso hay registros desde la trilogía testimonial de Chile, ¿no es cierto? Como La manzana de Adán, La historia de la sangre, incluso La amante fascista, que ya tiene 12 años de vida. El registro audiovisual era simplemente una cámara fija al fondo de la platea y se grababa la obra, o sea, era solamente un registro con cámara fija desde la última butaca del teatro. Hoy día, lo que nosotros podemos ver en términos de registro audiovisual claramente ya habla de un tratamiento audiovisual para el registro de una creación teatral. Y eso, sin lugar a dudas, es un avance, primero, para aquellos que no pudieron verla presencialmente, es un acceso a una creación de una manera, digamos, colaborándose ambos lenguajes, ¿no es cierto? Y por lo tanto una apreciación por parte del público bastante más fidedigna de la creación teatral. Y por otra parte, un registro audiovisual más noble y más, digamos, más justo para las creaciones hacia, digamos, pensando en todo lo que es el acervo y el patrimonio teatral de un país, ¿ya? Respecto a la creación en plataformas audiovisuales, yo creo que eso llegó para quedarse también, o sea, creo que es un tipo de creación que se puede seguir desarrollando, puede seguir generando esta porosidad entre ambos lenguajes. Y yo creo que tuve una de las mejores experiencias, que fue justamente esta obra se hacía presencial, pero se originó a través de entrevistas por Zoom. En ese tiempo creo que no era Zoom, ¿cómo se llamaba esta otra Skype. cosa? Por Skype, exactamente. Entonces, cuando se crea esta obra, se crea presencial, viene la pandemia y a Víctor se le ocurre esta genial idea de volverla al original del rescate de los testimonios. Y por lo tanto la obra se adecuó muy fácilmente al formato digital. Y yo creo que fue una experiencia única porque Mentes Salvajes tuvo una temporada como si hubiese sido teatro. Fueron más de 40 funciones, tuvimos meses de temporada y con funciones, digamos, en vivo. Eso ya después no ocurrió, o sea, no, la mayoría de las obras que tú ves son obras que se hicieron en formato Zoom, que después se grabaron y se exhibían tantas veces como fuera, y cada vez fueron menos y menos funciones que abarcaban más y más gente en una función, ¿ya? Y bueno, lo maravilloso fue que pasando este brote, dobles y no sé qué, volvimos a hacerla presencial. Y eso fue realmente maravilloso, o sea, fue
fue como todas las experiencias con esta obra, que además es muy bonita porque a mí tiene mucho que ver con cómo yo partí, con los testimonios y con, no sé, hace poquitito había trabajado en Villa, en Proyecto Villa, también con testimonios de, de sobrevivientes de Villa Grimaldi, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy bella, y hacer esta obra en vivo también ocurre un fenómeno muy especial porque la gente también se siente parte de los testimonios, entonces es una experiencia bien, bien bella. La experiencia en términos del teatro Zoom, nosotros vivimos lo más, bueno, tú sabes cómo es Víctor Carrasco, él trabaja algo muy sencillo, un teatro muy naturalista, bueno, esto eran testimonios, por lo tanto, el trabajo a través de la cámara fue fue bastante llano, o sea, fue algo muy que se fue dando de una manera muy natural. Tuvimos un tiempo de ensayo que fue amplio, fue grande, fue tiempo que nos pasamos, así que logramos el hecho de juntarnos mucho, de pasar los textos entre nosotros, ir generando las dinámicas entre los distintos personajes, se fue dando de una manera muy, muy natural, muy rica, porque nosotros somos actores viejos, todos, salvo qué sé yo, la Nata, pero llevamos muchos años trabajando en teatro y también en audiovisual, entonces esa mezcla, la verdad, para nosotros los actores no hay separación, ¿me entiendes? No es tan rígido como, no sé, como directores de cine o como directores de tele, y los directores de teatro. Nosotros, en cambio, estamos siempre trabajando en distintas plataformas, entonces no se nos hace esa separación, y creemos que fue algo muy, muy bueno para el mundo del teatro y también para el audiovisual, porque hay mucha gente hoy día del audiovisual trabajando para el teatro, cosa que nunca había ocurrido. Entonces, no, fue algo muy, imagínate, Víctor, cuántas teleseries ha hecho, y por lo tanto teníamos todos un acercamiento a la cámara, y fue algo muy natural y que se dio de manera muy, muy natural también. 5 personajes que padecen la condición conocida como ensoñación excesiva se reúnen para hablar de las fantasías que han ido construyendo diariamente a través de los años. Basado en el texto de Marcus Linden, Mentes Salvajes es protagonizada por Paulina Urrutia, Francisca Gavilán, Natalia Valdebenito, Pedro Campos y Héctor Noguera. Bueno, esto claramente no alcanza a ser una patología, es una fantasía, ¿no es cierto? Un soñar despierto, pero es un soñar en el que intermedia la voluntad. Por lo tanto, por eso no se puede hablar de una patología, porque no es algo que ellos no puedan evitar, es algo que ellos desean hacer. Y claro, que los abstrae de la realidad y los involucra en una realidad que ocupa más del 50%, en algunos casos el 70% de su tiempo, de su vida, digamos. ¿Ah? Entonces, no, bueno, las historias no tendría, no, la idea no es contárselas, porque es así como se van develando cada uno de los personajes. Yo lo que te podría decir es que claramente cada uno de ellos, uno en la medida que los va conociendo en el transcurso de la hora que dura la obra, uno se va dando cuenta que todas las carencias o todas las cosas por las que sudan, lloran,
o ambicionan o desean, justamente es la realidad que crean. O sea, son alter ego yo diría que en todos los casos, en todos. Y claro, las vidas estos personajes van desde personas que se imaginan a sí mismas con múltiples poderes, con rayos que pueden volar, pueden desaparecer, ¿sabes? Hasta personas como mi personaje, ¿no? Que es una persona, en realidad no un personaje. Ella tiene un alter ego que es otra persona que vive en otra realidad, que hace otras cosas, pero es una persona normal, digamos, no tiene superpoderes. ¿Ah? Eh, y es muy bonito eso, es muy bonito como conocer a personas a través de sus fantasías, de sus deseos, de sus sueños, porque en el fondo a través de esos sueños, de esas fantasías, uno conoce su precariedad, ¿no? Y eso es muy impresionante porque la realidad de hoy es un mundo que vive cada día menos en la realidad. Y eso habla de que en el fondo somos muy limitados, estamos muy pobres, nuestra realidad es muy pobre, es muy limitada, muy triste, muy fome. Entonces, al ver las fantasías de estas personas dichas así, totalmente sin ningún pudor, ahí uno se da cuenta que efectivamente, claro, su realidad es muy precaria, por eso que viven otro mundo, otra realidad. Muchas personas tienen fantasía y quieren vivir otra realidad, quieren vivir otro mundo, y yo creo que eso es lo triste, porque en el fondo, por lo menos en mi época, en mi juventud, mis sueños estaban hechos para vivir mi realidad, ¿me entiendes? En cambio, hoy día la gente tiene sueños para vivir una realidad alterna, para poder soportar su realidad, ¿me entiendes? Entonces, eso es impresionante. Pero sí, era mucha gente. Y mucha gente además identificada con cualquiera de nosotros, así, comprendiendo desde lo más profundo la limitación de la realidad. Y claro, pues yo me siento haber vivido en una época en donde todo era posible justamente a partir de la transformación de nuestra propia realidad, pues. No tener la vida miserable que uno tiene y vivir en la fantasía otra. No sé, a lo mejor también es por mi oficio, pues yo le pongo porotos a mi vida porque vivir la vida de otro es parte de mi pega, po, pero no es mi vida, po. Perteneces a una generación que realizó un cambio, ya que no se representan autores, sino que se empiezan a crear nuevos montajes. Se le llamó desarrollo del lenguaje. ¿Hay diferencia entre la producción teatral y la creación teatral? Para mí sí, para mí esa es la gran diferencia. Yo creo que hoy día la mayoría de lo que se llama creación teatral, para mí es producción, o sea, es montaje de obras. Y obviamente la creación implica otras cosas, implica desde el tema hasta la forma, la manera en cómo se hace y las preguntas claves, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Para qué lo hago? Y para quién lo hago y cómo lo hago, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es lo que ha hecho retardar el gran cambio que nosotros esperábamos hace mucho tiempo en la escena nacional. Todavía
estamos las vacas sagradas que debieran habernos matado hace rato ya, pues, pero claro, yo creo que el vuelco, otras maneras, otras fórmulas, yo creo que está el mundo del teatro también muy atravesado por las nuevas tecnologías, como lo está la sociedad completa. Entonces, se han perdido en búsqueda, a mi juicio, que son más bien formales, hacia cosas que son las que verdaderamente cambian la escena, que son, como te decía, el qué, o sea, qué temas, qué asuntos, qué es lo que va a cruzar el nuevo teatro y obviamente cómo lo van a hacer y para qué lo van a hacer. Yo creo que eso todavía no se ha pegado el salto, la transformación que nosotros vivimos a fines de los 80, ¿no es cierto? Y comienzos de los 90, que se habló del nuevo teatro, ¿no es cierto? Porque, bueno, porque hay momentum, ¿no es cierto?, en donde las cosas empiezan a significar de otra manera. Y yo creo que como país estamos viviendo esas grandes transformaciones y sin lugar a duda el arte tiene que ir antes que eso. Hablemos un poco de política. ¿Qué te pareció la participación del sector cultural, mayoritariamente actores y actrices, en la campaña de Boric? ¿Te hubiese gustado ser parte de esta campaña? Lamentablemente me pilló me pidieron ser parte de la campaña por el tema de salud y sobre todo la política de cuidadores que quiere instalar este nuevo gobierno, que es una política de cuidados en el fondo, un sistema de salud que sea verdaderamente protector de la salud de todos, y eso implica, en el caso de las mujeres, poder verdaderamente volver a nuestra realidad antes de la pandemia. Hemos retrocedido, la verdad, históricamente yo lo vivo, para mí es muy difícil trabajar porque estoy al cuidado de mi marido, es muy difícil trabajar, muy difícil estudiar, todo es muy difícil. Imagínate las mujeres con hijos, imagínate, bueno, esto ha sido verdaderamente muy complejo. Y claro, no pude en ese sentido ser parte con videos y todo, porque la verdad no tenía cara para videos. Yo creo que la gente habría salido arrancando si veía un video mío. Pero, pero bueno, es lógico, el arte tiene que estar siempre no sé, con un gobierno progre, con un gobierno que está lleno de esperanza, de cambio, de nuevas maneras de entender y de hacer política, y cómo el arte no va a estar ahí. Ahora yo creo también es como lo que a mí me pasó con el movimiento de las mujeres, porque que todos querían ser parte del anti, o sea, a favor del aborto. Imagínate yo, de ridículo, ¿cómo voy a hacer yo levantando la bandera del aborto? Yo tendría que ser un milagro de la Virgen María. Entonces, no, pues ya corresponde a otras generaciones ser los liderazgos. Y por supuesto que yo siempre dispuesta a colaborar, a mí me interesa el servicio público, me interesa la política, pero uno ya no puede estar en la primera línea, pues corresponde justamente a otro tipo de rostros y de liderazgos, que es lo interesante. Ujú. ¿Y cuál es tu mirada y tu apuesta para el cargo de Ministerio de Cultura, Paulina? No sé qué nombres se barajan, no sé. A mí lo único que me interesaría es que se volviera la lógica de una política de Estado, que no cambiara obviamente con cada gobierno de turno, que desarrollaran programas, por favor, por el amor de Dios, que la corten ¿cómo se llama?, con los fondos concursables, esta cosa terrible
claro, gobiernos de derecha que le tienen mucho miedo al sector, que no lo conocen, entonces solamente hay desconfianza con el mundo de la cultura y por eso se llenan de fondos concursables que, que, que no, nunca van a garantizar la igualdad ante las posibilidades, porque somos muy disímiles, somos muy diferentes, por eso es que hay que hacer programas, hay que apoyar a toda la infraestructura cultural a lo largo de todo el país, porque a través de esa infraestructura cultural se puede apoyar a la comunidad artística y darle sentido a esa comunidad artística para que trabaje para la comunidad, para el público, para su territorio. Yo creo que eso es clave y todavía no lo comprenden, todavía hay problemas de financiamiento, de mantención de los centros culturales y de programas para los centros culturales. Podríamos haber estado trabajando durante los 2 años de pandemia y eso es porque las autoridades no conocen, no, desconocen totalmente el sector, desconocen totalmente cómo trabajamos, cómo nos reunimos, cómo podemos generar espacios de trabajo y comunicación con la comunidad. Desaprovechados totalmente, invisibilizados respecto a nuestros problemas y la manera de enfrentarlos, porque hay una negligencia absoluta, porque no se conoce el sector. Entonces, bueno, solamente esperar que haya gente que se maneje, que conozca el mundo artístico, que no trabaje solamente para ellos, sino especialmente para la ciudadanía, que haya un nexo con educación, que haya educación artística. Y bueno, ¿qué más decir? Que se incorporen nuevos temas, juventud, adultos mayores, sin lugar a duda, y yo creo que todas las plataformas jóvenes, pues, o sea, videojuegos, todo el mundo digital que no se comprende por qué no está en cultura, las telecomunicaciones, todo esto que estamos viviendo están como metidos en los museos en esto. Entonces, bueno, no sé. Pero bueno, hay mucha gente que se maneja en estos temas y espero que podamos contar con gente que se maneje. En pandemia tuviste una participación en un proyecto que se llamó Cuentos en Casa, que se desarrolló, perdón, en Matucana 100. Ahí leíste un libro para niños, para la familia. Mira, fue una experiencia, fue un regalo, un verdadero regalo en el sentido de que es una parte que nadie conoce de mí, pero yo desarrollé mucho, no teatro familiar, nunca he hecho teatro familiar, el teatro mío es duro, difícil, pero yo trabajé muchos años, casi yo diría 6 años o 7 años en la Universidad de Talca, y mi especialidad es la oralidad, es decir, cómo el teatro puede contribuir para que la gente hable mejor, para que la gente se relacione de una mejor manera y generar espacios que produzcan justamente diálogo y crecimiento en comunidad a través del teatro. Entonces esto bueno, obviamente para el desarrollo de la oralidad está desde cuestiones tan básicas como el testimonio, como la oralidad misma, de expresar mi propia historia o quién soy yo, desde las presentaciones, los pitch, etcétera, hasta contar historias, los cuentacuentos, ¿no es cierto? Y esto de leer, bueno, eso es lo básico. Yo creo que además uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en nuestra sociedad es que nuestros niños y la juventud lee muy poco y por tanto lee mal. Entonces creo que nosotros los actores somos digamos, la profesión indicada para leer de la mejor manera y por lo tanto leer un cuento espero haya sido un regalo para los niños porque es parte de nuestra vocación, de nuestra transmisión, la lectura de obra, parte del montaje de una obra son el trabajo de mesa y esos son
tan solo leer bien un texto. Y fue maravilloso, además, un texto que tenía mucho que ver, El árbol de los recuerdos, que tenía mucho que ver con Augusto, con cómo recordar a una persona que se había ido, que era un zorrito, que parte además, es muy bonito porque es un cuento que le cuenta a los niños la muerte, ¿no? Y cómo las personas pueden vivir a través de los recuerdos. Yo creo que quedé traumada porque yo trabajé mucho cuando era estudiante de teatro, yo hacía animaciones infantiles para ganarme la vida, po. Y de ahí yo me juré que nunca en mi vida iba a hacer teatro, pero ahora hacen cosas tan maravillosas, hacen cosas tan bellas, he visto obras familiares de una lucidez y de un rigor, y además bellas, realmente bellas, que no sé, fíjate, no sé, pero claro, yo la verdad me he dejado llevar mucho por mis gustos en teatro y claro, el teatro que hago es un teatro más bien duro, un teatro, claro, para personas con criterio formado. Volvamos a referirnos a Quilicura Teatro, porque ya lo habías mencionado un poco. Este festival se desarrolla fuera del centro de Santiago. ¿Cuál es el valor que le das a este lugar? Tengo un valor básicamente por los recuerdos. Justamente hicimos ahí La Amante Fascista. Es un espacio maravilloso donde se reúne lo mejor del año y lo mejor de distintos años de obras que se mantienen en el tiempo. Y es, como les decía, un espacio muy, muy popular, muy, es abierto, es al aire libre, mientras los niños juegan a la pelota, la gente come, pueden disfrutar de lo mejor del teatro. Y es muy bello como las obras van ganando ese espacio de silencio, cómo se van, cómo uno va conquistando al público, como es realmente una experiencia inolvidable. Además tiene una disposición en donde el público está en unas graderías, no sé si eso ha cambiado con el tiempo, pero unas graderías que son gigantes, con una capacidad de muchas personas, 2000 personas. Entonces, además, uno tiene a todo ese público como encima. Es muy impresionante en términos de la experiencia teatral, y lo más bonito es eso, es la sensación, es cómo el teatro llega al barrio, cómo el teatro llega a la casa, a la mejor casa, porque queda a un costado de la municipalidad de Quilicura. Entonces, a la mejor casa del barrio llega el teatro y eso es impagable. Quilicura Teatro vuelve a lo presencial luego de una versión 100% digital del año pasado. Destacar que en esta versión habrán 5 transmisiones vía streaming. Llegó para quedarse en el sentido de que permite un acceso a bienes y servicios culturales que de otra manera sería absolutamente imposible, y eso es maravilloso y no podemos desaprovecharlo, al contrario, nadie pierde, todo el mundo gana con eso, y el teatro sin lugar a dudas ha ganado, y como te decía, el mundo audiovisual también se está haciendo un lenguaje poroso que ambos lenguajes contribuyen para verdaderas creaciones teatrales en plataformas audiovisuales que son muy atractivas de ver y se sienten también de una manera especial y bien, ¿ah? Entonces que uno puede gozar. La descentralización tiene que ver
fundamentalmente con que exista creación en cada una de las regiones del país. Eso es clave. O sea, la descentralización no es que llevemos las cosas de aquí para las regiones. La descentralización realmente se produce cuando hay creación local. Y cuando esa creación local tiene contacto con la creación de nivel nacional y, ¿por qué no?, de nivel internacional. Eso es lo que hace que efectivamente haya crecimiento, haya desarrollo, que uno tenga, que era lo que pasaba antiguamente en los festivales, ¿no es cierto? Una creación de un país, cuando va a otro país, conoce otras creaciones, entonces eso genera un estímulo y eso tiene que ir de la mano, sin lugar a duda, con espacios de formación en las distintas regiones del país y con espacios para la educación. Obviamente va ligado al acervo, al registro y al patrimonio de la creación a lo largo de todo el país. Esa es la cadena de valor, esa es la verdadera descentralización. Ahora, eso no quita que se siga apoyando la circulación de bienes, pero clave también va a ser que se presenten aquí en Santiago creación de otras regiones, pero justamente en cada una de las regiones tiene que ir dándose ese conocimiento, ese intercambio, ¿no es cierto?, que permita que las obras locales también vayan creciendo, desarrollándose y logren un nivel para presentarse a públicos más exigentes y, ¿por qué no?, salir el día de mañana también de manera de creación hacia afuera, digamos, internacionalmente. Cariños a todos los vecinos y a todos los que nos estén escuchando, porque no se pueden perder el 19 de enero, vamos a estar ahí en Quilicura, en su barrio, con Mentes Salvajes. Esto fue Quilicura Teatro Podcast, un espacio para conversar con nuestros artistas. Todo sobre nuestros festivales y ciclos de teatro los encontrarás aquí, de la mano de sus creadores y protagonistas. Que no se te olvide, todas las semanas encontrarás entretenidas e interesantes entrevistas. Quilicura Teatro Podcast, un punto de encuentro pensado para ti.